Los hábitos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la vida y en la empresa? Prólogo. Quitar el hábito. Era la participante favorita en las investigaciones de los científicos. Lisa Allen, según su historial, tenía 34 años, había empezado a fumar y a beber a los 16 y había luchado contra la obesidad durante la mayor parte de su vida. Llegó un momento, cuando tenía unos 25 años, en que las agencias de morosos la acechaban para cobrar los más de $10,000 que debía. Un currículum antiguo reflejaba que su trabajo de mayor duración no llegaba al año. No obstante, la mujer que hoy se presentaba ante los investigadores era delgada y radiante, con un tono muscular en las piernas propio de una corredora. Parecía 10 años más joven que las fotos de su ficha y capaz de hacer más ejercicio que todos los presentes en la sala. Según el último informe de su historial, Lisa no tenía grandes deudas, no bebía y llevaba 3 años y 3 meses trabajando en una firma de diseño gráfico. ¿Cuándo fumó por última vez?, le preguntó uno de los médicos. Era la primera de las preguntas habituales que Lisa respondía cada vez que acudía a este laboratorio en las afueras de Bethesda, Maryland. Hace casi 4 años, respondió ella. Desde entonces he adelgazado 27 kilos y he corrido un maratón. También había empezado a estudiar un máster y había comprado una casa. Había sido un periodo lleno de acontecimientos. Entre los científicos de la sala había neurólogos, psicólogos, genetistas y sociólogos. En los 3 últimos años, con los recursos de los Institutos Nacionales de la Salud, habían estado supervisando estrechamente a Lisa y a más de una docena de antiguos fumadores, adictos a la comida, bebedores problemáticos, compradores compulsivos y personas con otros hábitos destructivos. Todos los participantes tenían una cosa en común: habían rehecho sus vidas en periodos relativamente cortos. Los investigadores querían comprender cómo. Para ello midieron sus signos vitales, instalaron cámaras de video dentro de sus hogares para observar sus rutinas diarias, secuenciaron partes de su ADN y con tecnologías que les permitían ver lo que sucedía en el interior de su cráneo en tiempo real, observaron la sangre y los impulsos eléctricos fluyendo a través de sus cerebros cuando estaban expuestos a tentaciones como fumar y comidas abundantes. La meta de los investigadores era averiguar cómo actúan los hábitos en el ámbito neurológico y qué es lo que hacía falta para cambiarlos. Ya sé que nos ha contado esta historia una docena de veces, le dijo el doctor a Lisa, pero algunos de mis colaboradores solo la conocen por boca de otros. ¿Le importaría volver a explicarnos cómo dejó de fumar? En absoluto, respondió Lisa. Todo empezó en el Cairo. Esas vacaciones habían sido fruto de una decisión precipitada, les explicó. Unos pocos meses antes, un día su esposo regresó de trabajar y le dijo que iba a abandonarla porque se había enamorado de otra mujer. A Lisa le llevó un tiempo asimilar el hecho de que se iba a divorciar. Pasó por un periodo de duelo, luego por otro de espiar obsesivamente a su marido, seguir a su nueva novia por toda la ciudad, llamarla pasada la medianoche y colgar el teléfono. También hubo una noche en que Lisa se presentó borracha en la casa de la novia de su marido, aporreó la puerta y se puso a gritarle que iba a quemar el edificio. No fueron buenos tiempos para mí, dijo Lisa. Siempre había querido ver las pirámides y todavía me quedaba crédito en mis tarjetas, así que... En su primera mañana en el Cairo, la llamada a la oración de una mezquita cercana la despertó al amanecer. Su habitación estaba totalmente a oscuras, a tientas, y todavía bajo los efectos del cambio de horario, se puso a buscar un cigarrillo. Estaba tan desorientada que no se dio cuenta, hasta que olió a plástico quemado, de que estaba intentando encender un bolígrafo en vez de un Marlboro. Se había pasado los últimos 4 meses llorando, atiborrándose, sin dormir, sintiéndose avergonzada, impotente, deprimida y furiosa, todo a la vez. En ese momento, se vino abajo en su cama. Fue como si me hundiera en una ola de tristeza, les dijo. Sentí como que si todo lo que siempre había deseado se hubiera hecho pedazos. Ni siquiera era capaz de encender correctamente un cigarrillo. Luego empecé a pensar en mi exmarido, en lo difícil que sería encontrar otro trabajo cuando regresara y cuánto iba a odiarlo, y en lo poco sana que me sentía siempre. Me levanté y pasé a llevar una jarra de agua que se esparció por el suelo y empecé a llorar todavía con más fuerza. Sentí desesperación, la necesidad de cambiar algo. Tenía que encontrar al menos una cosa que pudiera controlar. Se duchó y salió del hotel. Mientras iba en un taxi por las maltrechas calles del Cairo y luego por las carreteras de tierra que conducían a la Esfinge, a las pirámides de Giza y al vasto e interminable desierto que las rodeaba, por un momento dejó de autocompadecerse. Pensó que necesitaba tener un objetivo en la vida, algo que conseguir. Así que mientras iba en el taxi llegó a la conclusión de que regresaría a Egipto a caminar por el desierto. Sabía que era una idea loca. No estaba en forma, estaba obesa y no tenía dinero. No conocía el nombre del desierto que estaba viendo ni si era posible hacer ese tipo de viaje. Pero nada de eso le importaba. Necesitaba tener algo en qué concentrarse. Decidió que se concedería un año para prepararse. Y para sobrevivir a semejante expedición, estaba segura de que debería hacer algunos sacrificios. Concretamente,
tendría que dejar de fumar. Cuando por fin 11 meses después hizo su travesía por el desierto, en un tour organizado con vehículos con aire acondicionado y media docena de personas, por cierto, la caravana llevaba tanta agua, comida, tiendas, mapas, GPS y sistemas de comunicación por radio que incluir un cartón de cigarrillos no habría importado mucho, pero eso no lo sabía cuando iba en el taxi. Y para los científicos de laboratorio, los detalles de su aventura por el desierto no tenían importancia, porque por razones que estaban empezando a comprender, ese pequeño cambio en la percepción de Lisa ese día en el Cairo, la convicción que tenía que dejar de fumar para conseguir su meta, había desencadenado una serie de cambios que acabarían afectando a todos los demás aspectos de su vida. En los 6 meses siguientes, sustituyó el tabaco por correr, y eso a su vez le hizo cambiar sus hábitos alimentarios, laborales, de sueño, empezó a ahorrar, se programaba sus días laborales, planificaba el futuro, etc. Empezó corriendo media maratón varias veces, luego un maratón, retomó sus estudios, se compró una casa e inició una relación. Al final fue invitada a participar en el estudio científico y cuando los investigadores empezaron a examinar las imágenes de su cerebro, observaron algo destacable. Un conjunto de patrones neurológicos, sus viejos hábitos, había sido reemplazado por nuevos patrones. Todavía podían ver la actividad neuronal de sus nuevas conductas, pero esos impulsos habían sido desplazados por otros nuevos. Al cambiar sus hábitos, también había cambiado su cerebro. Según los científicos, no fue ni el viaje al Cairo, ni su divorcio, ni su viaje por el desierto, lo que había provocado el cambio. Fue su propósito de empezar a cambiar uno de sus hábitos, fumar. Todas las personas que participaban en el estudio habían pasado por procesos similares. Al concentrarse en un patrón, que era conocido como hábito principal, Lisa también había aprendido por sí sola a reprogramar las otras rutinas automáticas de su vida. No son solo las personas que pueden realizar estos cambios individualmente. Cuando las empresas se centran en cambiar sus costumbres, organizaciones enteras pueden transformarse. Compañías como Procter & Gamble, Starbucks, Alcoa y Target se han acogido a esta visión para influir en la forma en que trabajan sus empleados, en cómo se comunican y, sin que sus clientes lo sepan, en el modo en que compra la gente. Quiero mostrarle uno de sus últimos escáneres, le dijo uno de los investigadores a Lisa al final de su examen. Le enseñó una imagen del interior de su cabeza en la pantalla de su ordenador. Cuando usted ve comida, estas áreas, le señaló una zona cerca del centro de su cerebro, que están asociadas con los antojos y el hambre, todavía siguen activas. Su cerebro todavía genera impulsos que le hacen comer demasiado. Sin embargo, en esta zona hay una nueva actividad, le dijo señalándole una región más cercana a la frente, que es donde creemos que comienza la inhibición de la conducta y la autodisciplina. Esa actividad se ha vuelto más pronunciada en cada una de las sesiones a las que ha estado asistiendo. Lisa era la favorita de los científicos porque sus escáneres cerebrales eran tan evidentes que resultaban muy útiles para crear un mapa del lugar donde residen los patrones conductuales, hábitos, en nuestra mente. Usted nos está ayudando a comprender cómo se convierte una decisión en una conducta automática, le dijo el doctor. Todos los presentes sentían que estaban a punto de hacer un gran descubrimiento, y así fue. Esta mañana, al levantarte de la cama, ¿qué ha sido lo primero que has hecho? ¿Te has duchado, revisado tu correo electrónico, o has ido por una dona a la cocina? ¿Te has cepillado los dientes antes o después de secarte? ¿Te has abrochado primero el zapato izquierdo o el derecho? ¿Qué les has dicho a tus hijos cuando los acompañabas a la puerta? ¿Qué camino has tomado para ir a trabajar? ¿Cuándo has llegado a tu despacho? ¿Has mirado el correo electrónico, hablado con un compañero o has escrito un memo? ¿Has comido ensalada o hamburguesa al mediodía? ¿Y al llegar a casa te has puesto las zapatillas deportivas para salir a correr? ¿O te has sentado a beber y a comer delante de la televisión? Toda nuestra vida, en cuanto a su forma definida, no es más que un conjunto de hábitos, escribió William James en 1892. La mayor parte de las decisiones que tomamos a diario pueden parecernos producto de una forma reflexiva de tomar decisiones, pero no es así, son hábitos. Y aunque cada hábito no tiene mucha importancia en sí mismo, con el tiempo, las comidas que pedimos, lo que decimos a nuestros hijos cada noche, si ahorramos o gastamos, la frecuencia con la que hacemos ejercicio y el modo en que organizamos nuestros pensamientos y rutinas de trabajo tienen un profundo impacto en nuestra salud, productividad, seguridad económica y felicidad. Un estudio publicado por investigadores de la Universidad de Duke en 2006 revelaba que más del 40% de las acciones que realizaban las personas cada día no eran decisiones de ese momento, sino hábitos. William James, al igual que muchos otros, desde Aristóteles hasta Oprah, han pasado gran parte de su tiempo intentando comprender por qué existen los hábitos. Pero hace solo 2 décadas que los neurólogos, psicólogos, sociólogos y especialistas en marketing han empezado a comprender cómo actúan los hábitos.
y, lo más importante, cómo cambian. Este libro está dividido en 3 partes. La primera parte se centra en cómo surgen los hábitos en la vida de cada persona. Explora la neurología de la formación de los hábitos, cómo formar nuevos hábitos y cambiar los antiguos y los métodos, por ejemplo, que usó un publicista para transformar la oscura práctica de cepillarse los dientes en una obsesión nacional. Muestra cómo Procter & Gamble transformó un aerosol llamado Febreze en un negocio multimillonario aprovechándose de los impulsos habituales de los consumidores, como Alcohólicos Anónimos reforma la vida de las personas atacando los hábitos que provocan la adicción, y cómo el entrenador Tony Dungy invirtió el destino del peor equipo de la Liga Nacional de Fútbol Americano observando las reacciones automáticas de sus jugadores a las indicaciones sutiles en el campo de juego. En la segunda parte del libro examino los hábitos de las empresas y organizaciones de éxito. Describo cómo un ejecutivo llamado Paul Neil, antes de que llegara a ser secretario de Hacienda, reconvirtió una empresa de aluminio que se estaba hundiendo en una de las principales del índice promedio industrial Dow Jones, concentrándose en un hábito esencial, y cómo Starbucks convirtió a un mal estudiante en un alto ejecutivo inculcándole hábitos diseñados para reforzar su fuerza de voluntad. Describe por qué hasta los mejores cirujanos pueden cometer errores catastróficos cuando se tuercen los hábitos de organización del hospital. La tercera parte contempla los hábitos de las sociedades. Relata cómo alcanzó el éxito Martin Luther King y el movimiento de los derechos civiles, en parte gracias a cambiar los arraigados hábitos sociales de Montgomery, Alabama, y por qué un objetivo militar ayudó a un joven pastor llamado Rick Warren a construir la iglesia más grande de la nación en Saddleback Valley, California. Por último, explora cuestiones éticas espinosas, como si un asesino de Gran Bretaña debería ser puesto en libertad si puede arguir de modo convincente que fueron sus hábitos los que le condujeron a asesinar. Cada capítulo gira en torno a un tema central. Los hábitos se pueden cambiar si entendemos su funcionamiento. Este libro se basa en cientos de estudios académicos, entrevistas a más de 300 científicos y ejecutivos e investigaciones realizadas en docenas de empresas. Se centra en los hábitos que se describen técnicamente, las decisiones que todos tomamos deliberadamente en algún momento y que luego seguimos tomando con frecuencia a diario pero sin pensar en ellas. Hay un momento en que todos decidimos conscientemente cuánto comer y en qué concentrarnos al llegar a la oficina, con qué frecuencia bebemos algo o salimos a correr. Luego dejamos de elegir y actuamos de forma automática. Es una consecuencia natural de nuestra red nerviosa y al comprender cómo sucede podemos reconstruir esos patrones como más o menos nos convenga. La primera vez que me interesé en los hábitos fue hace 8 años, cuando era reportero en Bagdad. Al observar al ejército estadounidense en acción, se me ocurrió que era uno de los mayores experimentos de la historia sobre la formación de hábitos. El entrenamiento básico consiste en enseñar concienzudamente a los soldados hábitos diseñados para disparar, pensar y comunicarse en combate. En el campo de batalla, cada orden que se da se basa en las conductas practicadas hasta el punto de automatización. Toda la organización depende de rutinas para construir bases, establecer prioridades estratégicas y decidir cómo responder a los ataques, rutinas que han sido ensayadas hasta la saciedad. En los primeros días de la guerra, cuando se estaba expandiendo la insurgencia y aumentaba el número de víctimas, los comandantes buscaban hábitos que pudieran inculcar a sus soldados y a los iraquíes que fueran capaces de crear una paz duradera. A los 2 meses de estar en Irak, oí hablar de un oficial que estaba dirigiendo un programa improvisado de modificación de los hábitos en Kufa, una pequeña ciudad a 145 kilómetros de la capital. Se trataba de un mayor de la armada que había analizado videos de las últimas revueltas y había identificado un patrón. Antes de que se desencadenaran los actos de violencia, los iraquíes se congregaban en una plaza o en algún otro espacio abierto. Esa muchedumbre en el transcurso de varias horas aumentaba de número. Los vendedores de comida y los espectadores hacían su aparición. Luego, alguien lanzaba una piedra o una botella y así empezaba todo. Cuando el mayor se reunió con el alcalde de Kufa, le hizo una extraña petición. ¿Podría sacar a los vendedores de comida de las plazas? Por supuesto, respondió el alcalde. A las pocas semanas, se reunió un pequeño grupo cerca de Masjid al-Kufa, la gran mezquita de Kufa. En el transcurso de la tarde fue aumentando su número. Algunas personas empezaron a entonar eslóganes de protesta. La policía iraquí, al darse cuenta del peligro, se comunicó por radio con la base y pidió a las tropas estadounidenses que estuvieran alerta. Al anochecer, la muchedumbre empezó a inquietarse y a tener hambre. La gente buscaba a los vendedores de kebab que normalmente estaban por toda la plaza, pero no había ninguno. Los espectadores se marcharon, los cantores se desanimaron. A las 8 de la tarde, todo el mundo se había ido. Cuando visité la base cercana a Kufa, hablé con el mayor. No hemos de contemplar necesariamente la dinámica de una muchedumbre en función de sus hábitos, me dijo. Sin embargo, durante toda su carrera había sido instruido en la psicología de la formación de los hábitos. En el campamento de entrenamiento de reclutas
reclutas había adquirido los hábitos para cargar su arma, quedarse dormido en zona de guerra, mantener la concentración en medio del caos de la batalla y tomar decisiones estando agotado y abrumado. Había asistido a clases para aprender a ahorrar dinero, hacer ejercicio todos los días y comunicarse con los compañeros de dormitorio. A medida que fue ascendiendo de rango, fue aprendiendo la importancia de los hábitos en una organización para garantizar que los subordinados puedan tomar decisiones sin tener que pedir permiso constantemente, y cómo las rutinas correctas facilitaban poder trabajar con personas a las que normalmente no soportaría. Y ahora, como constructor improvisado de una nación, estaba viendo que las muchedumbres y las culturas se regían por las mismas reglas. En cierto modo, dijo, una comunidad es una gigantesca colección de hábitos que interactúan entre miles de personas, que según como estén influenciadas, puede acabar en violencia o paz. Antes de eliminar a los vendedores ambulantes de comida, había realizado docenas de experimentos diferentes en Kupa para influir en las costumbres de sus residentes. Desde su llegada no se había producido ningún otro altercado. Comprender los hábitos es lo más importante que he aprendido en el ejército, me dijo el mayor. Ha cambiado toda mi forma de ver el mundo. ¿Quieres dormirte deprisa y despertarte sintiéndote bien? Presta atención a tus patrones nocturnos y a lo que haces automáticamente cuando te despiertas. ¿Quieres que te resulte fácil correr? Crea detonantes que lo conviertan en una rutina. A mis hijos les enseño todo esto. Mi esposa y yo planificamos hábitos para nuestro matrimonio. Este es nuestro único tema de conversación en las reuniones de mando. Nadie en Kufa hubiera imaginado que podríamos influir en las masas eliminando los puestos de Keva, pero cuando lo ves todo como un conjunto de costumbres, es como que si alguien te diera una linterna y una palanca, ya puedes ponerte a trabajar. El mayor era un hombre de Georgia, de complexión pequeña. Siempre estaba escupiendo en una taza cáscaras de pipas de girasol o el tabaco que mascaba. Me contó que antes de entrar en el ejército, su mayor opción profesional era dedicarse a reparar líneas telefónicas o posiblemente convertirse en un empresario adicto a la metafetamina, camino que habían seguido algunos de sus compañeros de estudios con menos éxito. Ahora supervisaba a 800 soldados en una de las organizaciones bélicas más sofisticadas del planeta. Lo que quiero decir es que si un paleto como yo puede aprender esto, todo el mundo puede. Siempre les repito a mis soldados que no hay nada imposible si adquieres unos buenos hábitos. En la última década, nuestra comprensión sobre la neurología de los hábitos y el modo en que actúan los patrones en nuestras vidas, sociedades y organizaciones se ha ampliado de formas que jamás hubiéramos podido imaginar hace 50 años. Ahora sabemos por qué surgen los hábitos, cómo cambian y cuál es su mecánica de funcionamiento. Sabemos cómo desmenuzarlos en partes y reconstruirlos según nuestras especificaciones. Sabemos por qué la gente come menos, hace más ejercicio, es más eficiente en su trabajo y tiene una vida más saludable. Transformar un hábito no siempre es fácil o rápido, no siempre es sencillo, pero es posible y ahora sabemos por qué.